Mi nombre es Wilmer Zuleta. Hace bastantes años que trabajo el curso de Pensar la Historia y también tuve la fortuna de crear el curso cuando hubo un cambio de pensum aquí en esta facultad y en esta carrera. Y en estos años ha habido muchos cambios porque los cursos siempre deben modificarse según las experiencias, las nuevas metodologías, sobre todo los propósitos, porque no es lo mismo enseñar historia para personas que quieren el título y quieren dedicarse el resto de sus días a estudiar el pasado para comprender el presente, a trabajar la materia de historia como algo que complementa, algo que es selectivo. Entonces, en estos años hemos pasado de un contenido muy técnico, muy teórico, muy filosófico a un contenido práctico, pero tratando de mantener el mismo rigor, buscando más algo didáctico. Y en ese proceso de búsqueda, lo más didáctico que hemos podido encontrar es el cine, entendiendo el cine no solamente como películas o cortometrajes, sino también entendiendo el cine como novelas, documentales y aquellas herramientas similares. ¿Por qué el cine? Porque a través del cine es como gran parte de la humanidad conoce la historia. Más allá de la versión de la historia que se esté defendiendo, el cine es una herramienta muy interesante para comprender fenómenos como las guerras mundiales, como la Guerra Fría, como la Guerra de los Balcanes, como la actual guerra civil en el Donbass y otras guerras similares. En el caso de la historia de Colombia, también hay películas documentales que ayudan un poco a entender miradas. Entonces, acá la idea es ver sobre todo documentales y algunas películas también, y a partir de ahí empezar a sacar conclusiones. Este curso tenía un momento en el que hablábamos de historia antigua, hablábamos por ejemplo de la antigua Mesopotamia, del antiguo Egipto, la antigua Grecia, la antigua Roma, la Edad Media. Pero en los últimos semestres hemos optado por hablar de la posmodernidad y de la muerte de la modernidad. ¿Qué es lo que mata la modernidad? Sobre todo la Segunda Guerra Mundial, porque con la Segunda Guerra Mundial muere un metarrelato que venía desde el siglo XVIII, que era el metarrelato de la Ilustración. Se creía que la humanidad iba en un progreso ilimitado, y ese metarrelato de la Ilustración se complementó con el positivismo del siglo XIX, con la ciencia natural como paradigma de todas las ciencias. Entonces, ese giro se da básicamente por dos fenómenos. Por un lado, las revoluciones industriales, que se supone que estamos en la cuarta, aunque en Colombia llega todo atrasado, pero a nivel mundial estamos en la cuarta revolución industrial, una era nanotecnológica. Se especula que para el año 2035 empieza la quinta,
y para el año 2045 empieza la sexta revolución industrial. Pero, ¿qué significa la revolución industrial? Que hay un cambio grande en las formas masivas de rentabilidad y de producción, es decir, que cada vez la máquina, los robots logran hacer cosas que el ser humano no puede hacer. O sea, que el ser humano es reemplazable en la producción. Y ese es el gran reto de las sociedades actuales, de hasta qué punto realmente la máquina puede reemplazar totalmente al ser humano. En la parte sexual ya hay unos maniquís que tienen un rendimiento sexual supuestamente mejor que el ser humano. Hay personas que ya no consiguen pareja, sino que consiguen un maniquí. Y eso hace parte de la revolución industrial también. Y eso es una revolución burguesa, una revolución capitalista. O sea, la revolución industrial no empezó por la monarquía, ni por el clero, ni por la aristocracia, que es lo que se conoce como el antiguo régimen. Y por eso hay un concepto más generalizado, que se llaman las revoluciones burguesas. La Revolución Francesa es un ejemplo también de revolución burguesa. Hubo un cambio de amos en el mundo, porque hasta el siglo XVIII los amos del mundo eran el clero, la monarquía y la aristocracia. Después de la primera Revolución Francesa, que empezó en 1789, hay una nueva clase social que lo controla todo, que controla todos los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? La tierra, el capital, el trabajo, la tecnología y el conocimiento. Y esa sociedad impuso unos nuevos valores, valores mercantiles, valores estéticos, valores higiénicos. Por eso en el siglo XIX se habla de la revolución higienista, que va más allá de lo que hoy día llamamos el aseo. La revolución higienista tiene que ver con una inversión muy alta en temas de salud pública o salubridad. Y esa revolución la vimos en Colombia a principios del siglo XX. Cuando llegó la pandemia COVID-19, esa pandemia fue el máximo nivel de esa revolución higienista. Y eso ha cambiado bastante el mundo, porque eso aceleró más lo que puede llegar a ser en algún momento la quinta revolución industrial. ¿Quién se ha favorecido más con la pandemia? Pues las empresas tecnológicas, indudablemente las empresas más poderosas del mundo. Entonces, estamos en un escenario muy interesante para analizar, porque estamos viendo que las empresas tradicionales han tenido que transformarse, adaptarse a estas nuevas reglas del mundo. Ya las guerras son desinformativas, más que nunca, porque hay más herramientas para que las personas puedan comunicarse de manera masiva. Y por eso la nueva Guerra Fría ya no es una guerra solamente de colonizadores y de colonizados. Ya la nueva Guerra Fría es una guerra de cuarta y de quinta generación. ¿Qué significa esto? Que en la primera generación la guerra era soldado contra soldado, espada contra espada.
escopeta contra escopeta. Todavía en países como Colombia se nota una combinación de diferentes formas de guerra, de cuchillo contra cuchillo, pero llega una guerra de segunda generación, en donde es la tecnología la que se vuelve muy importante para matar a la otra persona o a las otras personas. Entonces se pasa de la vieja escopeta a los tanques, a ciertas armas químicas, que esto fue lo que vimos en las guerras mundiales. Hubo un avance tecnológico en aviación. La aviación pudo volverse una tecnología muy desarrollada gracias a las dos guerras mundiales. Y ya después, en la Guerra Fría, que empieza cuando se acababa la Segunda Guerra Mundial, llegamos a la tercera generación, en donde ya no es hombre contra hombre o espada contra espada o tanque contra tanque, sino que ya se crean unos mecanismos diferentes, más tecnológicos, más robóticos, para hacer la guerra. La Internet es un invento tecnológico de Guerra Fría para espiar al enemigo. Entonces, los Estados Unidos inventan la Internet para espiar a los enemigos que eran los soviéticos en la Guerra Fría. Entonces, miren, la aviación, la Internet, casi todo nace como una tecnología para la guerra. Y eso es lo que se llama guerras de tercera generación. Y ya desde 1989 se empieza a hablar de guerras de cuarta generación. Se supone que estamos en esa etapa de la humanidad, en donde ya no solamente hay Internet para una élite, para que esa élite espíe al enemigo, sino que también en estas guerras de cuarta generación hay unos medios masivos de comunicación que son pagados para mostrar una sola cara de la moneda. Entonces, por el lado gringo, tenemos a CNN, tanto en inglés como en español. CNN, Fox News, RCN Internacional. Son medios de comunicación que están al servicio de una élite, de un imperio. Y por el otro lado, también hay unos medios estatales que tienen como tarea limpiar la imagen rusa. Y yéndonos a la Guerra Fría, limpiar la imagen soviética. Medios como Actualidad Rusia Today o RT. Medios como Sputnik. ¿Qué mostró la pandemia? COVID-19. ¿Y qué mostró y qué ha mostrado? Porque no se ha acabado todavía la guerra en el Donbass. Que la Guerra Fría está renaciendo. Que lo que era una guerra civil se está convirtiendo ahora en una guerra fría que tiene elementos de cuarta generación y que muy pronto va a tener elementos de quinta generación. La desinformación y la guerra económica son dos estrategias masificadas en esta cuarta generación. Entonces, estamos en el imperio de las noticias falsas, de los memes, de las tergiversaciones históricas. Filosóficamente hablando, estamos en la era de la posverdad. ¿Qué significa el término de posverdad?
estamos en la era de las emociones. Entonces, ya lo que estamos buscando es gente que entretenga, gente que construya cortinas de humo. Por eso, gran parte de la juventud quiere ser influencer, porque esa es la nueva profesión, la nueva moda, y hay que aprender a convivir en la nueva sociedad. Antes la gente quería ser futbolista o la gente quería presentar noticias, pero ya usted le pregunta a la juventud, sobre todo a la niñez, yo quiero crear un canal de YouTube y ganarme la vida con eso. Una profesión muy respetable, pero muy propicia para esta cuarta revolución industrial y para estas guerras de cuarta generación. Entonces, ¿cuál es el reto de un curso como Pensar la Historia en una era de cuarta generación? El gran reto es tener las herramientas críticas para interpretar la gran cantidad de versiones que hay sobre los hechos históricos. Hay hechos que en este momento son periodísticos, son sociológicos, pero esos hechos en muy pocos años ya van a ser objeto de estudio de la historia. La pandemia de COVID-19 ya está entrando como un hecho para estudiar históricamente. El conflicto en el Donbass no se acabó todavía, pero va a ser un hecho perfectamente para estudiarlo desde la historia. ¿Por qué les menciono estos dos hechos? Porque han sido los más importantes a nivel mundial en los últimos 3 años. La vacuna rusa no sirve. Le dijeron a una periodista rusa, Ina Afinogenova, no, la vacuna rusa no sirve, la que sirve es la vacuna de nosotros. Ahí se puede ver también elementos de esta nueva Guerra Fría. En este momento, Rusia invadió a Ucrania. Esa es la tesis que más se defiende en los medios occidentales. En los medios rusos se dice otra cosa. Se dice, Rusia no invadió a Ucrania. Rusia hizo una operación militar especial porque desde el Euromaidán, golpe de Estado del 2013, Estados Unidos se metió a Ucrania, puso presidentes títeres y a partir de allí está tratando de crear laboratorios para atacar a Rusia y metió a países del antiguo Pacto de Varsovia en la OTAN. Esa es la versión rusa. Entonces, ¿dónde está la verdad? Comparando las dos versiones. Que tanto Rusia como Estados Unidos son imperios. Siendo Estados Unidos un imperio más poderoso y más grande, pero ambos son imperios, ambos tienen fines imperialistas. ¿Y qué es el imperialismo? Es buscar ganar adeptos, pero que sean patios traseros, que sean súbditos. Lo que hizo el imperio británico, lo que hizo el imperio francés, lo que hizo el imperio germano cuando se quería unificar. ¿Cuál fue la conclusión de la Primera Guerra Mundial? Que se cayeron los imperios más viejos y que el imperio británico fue el más beneficiado de la Primera Guerra Mundial. Se cayó el imperio turco-otomano, se cayó el imperio austrohúngaro, se cayó el imperio germano, pero el imperio británico se fortaleció. El imperio estadounidense empezó a volverse mundial, porque Estados Unidos ya había hecho la tarea un poco en el siglo XIX de quedarse con la mitad del territorio mexicano, invadir algunos países,
quitarle colonias a España, como Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico, pero lo que catapulta al imperio de Estados Unidos como el más poderoso del mundo son las dos guerras mundiales. El más beneficiado de las dos es Estados Unidos, el que menos personas perdió. La Unión Soviética ganó la Segunda Guerra, pero perdió 27 millones de personas. Entonces, la Segunda Guerra Mundial fue un gran negocio para Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial hizo que naciera un nuevo judío. Ya el judío no era el perseguido, el palestino se convirtió en el perseguido después de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Británico se ganó colonias que eran de los antiguos imperios. Estados Unidos empezó a ganar más colonias también, ya no solamente en el lado latinoamericano, sino en todo el mundo. Pero la Segunda Guerra Mundial deja muy débil a todos los ganadores menos a Estados Unidos. La Unión Soviética pierde 27 millones de personas en su enfrentamiento de 4 años con los nazis. El Imperio Británico y el Imperio Francés pierden colonias en África y quedan debilitados. Entonces el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos. La Unión Soviética tiene una victoria pírrica, pero sigue siendo muy poderosa. Entonces ya la Guerra Fría es, vamos a seguirnos disputando el mundo, pero con títeres, con patios traseros, que peleen por nosotros. Y eso es lo que han hecho la Unión Soviética y Estados Unidos hasta 1991. Y ya queda Rusia, porque la Unión Soviética era Rusia y 14 más los países satélites o patios traseros. Pero la Unión Soviética tenía 300 millones de habitantes y 150 millones eran de Rusia. Entonces Rusia es la mitad de la Unión Soviética en población. Y por eso Rusia sigue con el sueño tácito de yo quiero volver a ser la Unión Soviética y competirle de tú a Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo en el Donbass es la Guerra Fría 2.0, que inicialmente fue una guerra civil creada por Estados Unidos en el 2013, pero los medios occidentales no te van a mostrar esto, porque no les conviene. Los medios rusos tampoco te van a mostrar las cosas como son. Te van a mostrar que Putin es un gran presidente, que Stalin nunca fue dictador. Y por eso es tan importante hoy más que nunca pensar la historia, porque a través de las herramientas que vamos a desarrollar acá, vamos a poder tener una mirada más profunda, más crítica y sobre todo más cercana a la verdad. En la historia hay muchas dificultades para encontrar la verdad, precisamente porque las fuentes son manipuladas. Por ejemplo, Hitler quedó como el más malo de la historia. Y hay dictadores que han matado más gente que Hitler, pero Hitler quedó como el más malo. Porque tanto la retórica estadounidense como la retórica soviética pintaron a Hitler como el único malo. Entonces, en la retórica estadounidense, Gran Bretaña no es un imperio, Francia tampoco, Estados Unidos tampoco, los malos son los fascistas italianos como Mussolini, los nazis como Hitler, los soviéticos son los malos, así hayan ganado la guerra y así nos han ayudado a derrotar a los nazis, pero los soviéticos son los malos. Y en la retórica soviética, los gringos son los malos, los franceses, los británicos, pero nosotros somos los buenos. O sea, Stalin fue el que salvó la humanidad de los nazis. Fuimos nosotros los que pusimos 27 millones de muertos. Entonces, eso es lo que yo quiero que analicemos, porque entendiendo lo que ha pasado en el mundo en los últimos 100 años, empezando desde las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, llegando hasta la actualidad, vamos a entender también la historia de Colombia, porque la historia de Colombia no es ajena a la historia del mundo.
Colombia hizo parte de la Guerra Fría. Y en estas nuevas dinámicas de guerras de cuarta generación, Colombia también hace parte. Y una parte más activa de lo que mucha gente cree. Nada más miren este hecho. Colombia, socio mayor de la OTAN. Eso ya dice mucho. O sea, Colombia no es miembro de la OTAN. Israel tampoco. Pero tanto Israel como Colombia son socios de la OTAN. ¿Cómo interpretar eso históricamente? Que Colombia sigue siendo parte de esa Guerra Fría. Por eso vamos a estudiar varias versiones y vamos a conectar siempre con la historia de Colombia, porque la historia de Colombia no es ajena a esta Guerra Fría, a las secuelas de las guerras mundiales. En pensar la historia vamos a ver que absolutamente todo está conectado. Y en el segundo bloque vamos a analizar lo que dice, por ejemplo, esta fuente que es estadounidense. O sea, la forma como esta fuente nos trata de hacer ver la realidad, que sabemos que la realidad es una construcción discursiva, así que vamos a tener mucho para debatir desde todas estas versiones de la historia.